El 13 de enero, nosotros en El Salvador y en el mundo conmemoramos la lucha contra la depresión. Una realidad bastante difícil para muchos jóvenes, para muchas personas, pero que existen las formas de buscarle una solución. Sean todos bienvenidos a Coaspae Cats. Este día tenemos una invitada muy especial para platicar de un tema muy interesante que a todos nos pasa, podemos decir en algún momento, o hay otras personas que no saben que están pasando esto, que es la lucha contra la depresión. Así que este día vamos a platicar sobre ello y tengo pues a nuestra invitada, la licenciada Marleny Granados, psicóloga. Bienvenida. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación, ¿verdad? Es un gusto, es un placer estar acá y poder hablar de un tema tan importante como lo es la depresión hoy en día. Claro que sí, como sabemos y lo platicaba antes de comenzar este podcast, pues la depresión es una realidad hoy en día que muchos a veces descuidamos. Pues yo le platicaba a usted, yo estoy como un psicólogo y puedo decir, y a quienes nos estén escuchando, que es algo muy bonito, muy importante para la vida y que ayuda muchísimo. Pero antes de entrar en este tema, licenciada, me gustaría conocerlo un poquito más. Cuéntenos, ¿quién es la licenciada Marleny Granados? Bueno, muy bien. Pues antes que nada, ¿verdad? Me considero una mujer valiente, madre, esposa, hija y hermana, y sobre todo, pues también en el campo profesional, una psicóloga que ama su carrera, que apasiona lo que hace y le gusta, ¿verdad? Así me identifico con ese tipo de mujer que también puede desenvolverse en diferentes áreas de su vida, ¿verdad? Y el área profesional, pues es un área que me ha dado muchas satisfacciones, pero también bastantes retos, ¿verdad? Okay. Entonces me siento muy feliz y muy contenta y sobre todo tener esa oportunidad de estar acá es muy valiosa para poder pues intercambiar, conversar sobre temas muy importantes y que es bueno que los demás, ¿verdad? Que todas las personas puedan tener esa oportunidad de hablar de temas que son necesarios. Así es. Licenciada, conocíamos un poquito de su historia, de su carrera. Cuéntenos cómo se ha especializado en este tema de la psicología. Recuerdo que me mencionaba que comenzó desde un carácter empresarial, luego de algo más clínico. Cuéntenos un poquito de ello. Muy bien, quizás haciendo un pequeño resumen, pues gracias a Dios tengo el orgullo de tener 35 años de vida profesional, ¿verdad? Ya un camino hecho. Ya un camino hecho, pero siempre con muchas cosas nuevas y por aprender, ¿verdad? Eso es importante. De esos 35 años, 24 años los he dedicado al área laboral porque siempre me gustó enfrentar retos, conocer áreas nuevas y donde podía dar también mi aporte, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el inicio de mi carrera fue realmente en el área educativa. Yo salí de la Universidad Nacional y me especialicé en esa área, ¿verdad? Estuve 3 años en el área educativa atendiendo jóvenes, atendiendo adolescentes, dándoles orientación vocacional y profesional, y fue un área que me dio muchas satisfacciones, muchas alegrías, ¿verdad? Y retos también a la vez. Luego, pues, tuve el deseo y la inquietud de aplicar al área empresarial y fue así como me fui desarrollando y fui creciendo y finalmente logré trabajar para 2 grandes empresas multinacionales como es Empresas Sadot y Almacenes Simán. O sea, fueron mis 2 escuelas, mis 2 empresas en las cuales me desarrollé en diferentes áreas, más que todo de recursos humanos, con diferentes cargos, iniciando como jefe de selección y contratación de personal y sin embargo al final tuve la oportunidad de ser ya gerente de desarrollo y talento humano. Entonces sí tuve una larga trayectoria en esa área. Sin embargo, a raíz de la pandemia en el 2020, creo que todo profesional, ¿verdad? Dependiendo de su área, de su ámbito, tuvimos ese llamado o ese reto a apoyar al tema de la salud mental y apostarle más a esa área. Entonces fue eso lo que hizo que naciera en mí el deseo de orientarme más al área clínica. Okay. Y podemos decirle que sí, en esa temporada de la pandemia fue crucial también este tema, ¿verdad? Yo creo que, en torno a un paréntesis, ¿verdad? Sí, lo que estamos hablando, porque muchos creo que ahí desarrollaron quizás una condición y quizás hubo ese despertar, podemos decir, de muchos profesionales, como fue su caso, pues, ante esa realidad, ¿verdad? Sí, lo que ocurre es que la pandemia, pues, un fenómeno pues a nivel internacional, mundial, ¿verdad? Que nos generó una serie de secuelas fuertes, ¿verdad? Y en el tema de la salud mental no podemos negar, ¿verdad? Que esto generó depresión, ansiedad y otras situaciones que no estaban previstas, ¿verdad? Es decir, tuvimos la pérdida de seres queridos, de familia, de amigos, no estábamos preparadas para la etapa del duelo,
por un lado, la etapa del duelo, y por otro lado, no estábamos preparados para el hacinamiento, para el encierro, para no tener este contacto social con los demás. Entonces, todo esto, lógicamente, genera un trauma, ¿verdad?, a nivel colectivo. Y eso pues realmente hizo en mí, digamos, como un despertar y decir, bueno, ya es hora, ¿verdad? Ya es hora de que haya un cambio y que realmente me pudiera dedicar y prepararme, ¿verdad?, para lo que es el área clínica. Entonces, desde el año 2020-21 comenzamos ya a enfocarnos en cuestiones clínicas. Sí, básicamente desde ahí todavía estaba trabajando yo como gerente de desarrollo humano, pero en mis tiempos libres ya empezaba a dar mis aportes, ¿verdad?, a nivel de talleres o a nivel individual de personas que me buscaban requiriendo atención psicológica, pero finalmente logré emprender, digamos, mi vuelo ya con mi emprendimiento hace básicamente 3 años, ya casi 4, ¿verdad? Que ya me independicé como profesional y ya decidí realmente trabajar al 100% en el área clínica y orientarme, ¿verdad?, a dar apoyo en el tema de la salud mental. Ok, licenciada Granados, retrocedamos un poquito más y Claro. a mí me gustaría conocer cómo a usted surge ese, llamémosle así, deseo o esa corazonada de decir, a mí me gustaría ser psicólogo, a mí me gustaría dedicarme a esto, a este mundo, conocer mentes, adivinar, como a veces dicen que los psicólogos adivinan. No, mejor dicho, ¿qué le llama la atención a Marleny de decir, yo quiero estudiar psicología? ¿Cómo nace ese deseo de entrar en este mundo? La verdad que es una excelente pregunta, ¿verdad? Y en este pues te voy a compartir un tema muy personal, ¿verdad? Pero lo hago pues con el afán de dar a conocer cómo nació la vocación en mí. Prácticamente fue a los 17 años que estaba estudiando 2º año de bachillerato, ¿verdad? Y en esa etapa y en esa edad había mucha presión académica, ¿verdad?, por los resultados, y eso me generó una crisis emocional. Y esa crisis emocional me llevó, lógicamente, a tener el apoyo de mi familia, ¿verdad?, el apoyo de médicos y que me ayudaron pues a salir adelante. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, he vivido una situación especial en mi vida y espero poder apoyar y dar aporte, ¿verdad?, a otras personas, y ¿por qué no?, a través de la psicología. De hecho, mi papá me decía, ¿y por qué no sos profesora? Porque mis ambos padres con mucho orgullo son profesores, ¿verdad? Y él soñaba con que yo o estudiara una licenciatura en educación o me fuera por el área de la docencia, ¿verdad? Y entonces que siguiera el linaje, quería su papá. Que siguiera esa área, ¿verdad? Entonces le digo yo, bueno, ya es hora de cambiar, ya es hora de dar otros aportes en la familia, y sí, de una u otra manera he seguido un poquito el área educativa, ¿verdad? Porque he dado capacitaciones y me he desarrollado en esa área. Pero no yéndome lejos de tu pregunta, mi vocación surgió a raíz de la crisis emocional, a raíz de la necesidad de dar luz a otros, ¿verdad? Porque conociste la oscuridad, llegaste a un túnel y de repente supiste que había luz al final, pero en ese proceso te diste cuenta que las personas importantes que te ayudaron a esa transformación de vida, ¿verdad?, no solo fue tu familia y el amor y el apoyo de ellos, sino que también profesionales capacitados y preparados, ¿verdad?, que me tendieron la mano. Entonces ahí fue que nació el deseo y la vocación de ser psicóloga. Y es que es interesante porque yo creo que muchos, y los que nos escuchen o vean en nuestro canal de YouTube, porque ahí estaremos, a veces las vocaciones, llamémosle así, pues, porque eso es, la vocación como tal nace desde la inquietud de algo que vemos, visualizamos y decimos, o por alguna realidad que hemos vivido. Bueno, yo mencionaba un poquito al inicio también, le compartía, yo pues estoy como un psicólogo, y a mí estando ahí yo he dicho, bueno, si Dios me da la oportunidad de una segunda carrera, pues la psicología como tal. Entonces podemos decir que, como usted, muchos descubren sus vocaciones de esa manera, pues, ¿verdad? Y qué bueno, pues, que nace desde ahí. Claro. Preguntarle, licenciada, también, ya entrando un poco en la materia como tal, me gustaría que me dijeran su opinión. Hablábamos al inicio también sobre el día a día, que muchos tenemos una rutina, que tempranito salir, que una cosa, que la otra, y a veces llegamos a la casa, que 9 de la noche, a medio cenar, dormir, y ahí vamos de regreso en esta rutina, que al final esto conlleva también a tener ciertos cuadros como la depresión o la ansiedad como tal. Entonces preguntarle, ¿cuál es el desafío que usted considera más grande que actualmente vive la sociedad? O mejor dicho, más pequeño, la sociedad salvadoreña, ¿cuáles son esos retos que pueden conllevar a todo esto? Yo creo que algo importante es la desconexión que hay actualmente a nivel emocional. Lo voy a explicar, digamos, en detalle.
esa desconexión emocional nos conlleva a no ser, digamos, como personas, entre comillas, más naturales o más normales, ¿verdad? Es decir, las redes sociales, por ejemplo, nos invaden y muchas veces tú vas a ver jóvenes, ¿verdad?, que andan ahí con sus audífonos haciendo ejercicio y ellos andan en su mundo y felices, pero no ven quién está enfrente, quién está atrás o quién está a la par, y no hay un contacto emocional, no hay un saludo, no hay un buenos días, no hay un buenas tardes, pero él está en su mundo, ¿no? Haciendo ejercicio, escuchando música. No digo que esto sea negativo, sea malo, pero el tema que quiero traer acá sobre la mesa es de que nos desvinculamos emocionalmente porque todo lo vemos a través de las pantallas, a través de las redes. Por ejemplo, si tú estás con tu celular, ¿qué pasa? Tú haces esto, ¿verdad? Estás con tu celular, lo estás viendo, estás contestando mensajes, viendo imágenes, y de repente alguien te saluda. Tú no te percatas, tú no te das cuenta, porque tu mundo está aquí, en la pantalla. Entonces, me refiero a ese tipo de desconexión. Diferente fuera, ¿verdad? Que digamos, ese es mi celular y yo lo tengo acá. Y estoy con una posición de mis hombros de manera vertical y no así. Entonces, hasta eso realmente incide ahorita, ¿verdad? Cómo yo tomo el celular y cómo yo me permito, me doy la oportunidad de ver mi exterior, de ver mis contactos externos. Entonces, creo que uno de los principales retos es eso, porque no, empezando por ahí, por la desconexión emocional. Segundo, porque difícilmente podemos canalizar las emociones. Es decir, si tú tienes tristeza, difícilmente vas a canalizar la tristeza, ¿verdad? Si estás, lógicamente, en una reunión de trabajo, si estás en un ambiente, no lo vas a canalizar, o cómo lo vas a canalizar, ¿me entiendes? Si tú tienes en determinado momento cierto rencor, cólera, por ejemplo, entonces, ¿cómo la vas a canalizar? Entonces, el tema es que lamentablemente a nivel de redes sociales nos venden una idea equivocada y falsa de que el ser humano, para estar feliz, tiene que estar sonriendo siempre, ¿verdad? Y tiene que estar con un cuerpo espectacular, y esa se nos vende una felicidad etiquetada. Entonces, ese es un reto fuerte a diferentes niveles, tanto para jóvenes, para adolescentes, como también nosotros que ya estamos adultos y los más grandecitos, ¿verdad? De ver la realidad de otra manera, bajo otro contexto. Entonces, creo que uno de los principales retos es ese, ¿verdad? Esa desvinculación emocional que actualmente hay, que hoy por la tecnología lo vivimos, cosa que hace nuestros abuelos, ¿verdad? O nuestros padres de otras generaciones vivieron otras etapas. Ok. Dentro de esto, yo creo que usted ya nos mencionaba algunas alertas que de alguna forma nosotros tenemos. Yo le decía también, sucede a veces que a veces pasamos estas cosas o estamos comenzando a ver esto, pero no nos damos cuenta. O sea, a veces, y lo digo por experiencia también, compartiendo, y ya parece esto también una cita acá de psicológica con usted. A mí me pasaba que yo no me percataba que estaba sucediendo en mi vida, y alguien me dijo, es que probablemente estás teniendo una depresión, o eso de querer llorar, o todo eso. Hoy en día hay muchas personas que quizás están pasando estos cuadros, estas realidades en sus vidas, pero no se dan cuenta o no lo perciben de esa manera. ¿Cómo podemos saber, licenciada, estas alertas rojas que nos está diciendo nuestro cuerpo, porque también comunica nuestro cuerpo, o nuestro sentimiento o nuestra realidad? ¿Cómo podemos lograr identificar esto? Ok, muy bien. Primero tenemos que hacer una diferencia básica, ¿verdad? Entre lo que es tristeza y lo que es depresión. Tristeza es un sentimiento, es algo normal, es algo pasajero y situacional. Tú puedes estar triste de repente porque no tuviste el resultado deseado en tu trabajo, pero te aseguro que a los 2 o 3 días ya te estás reponiendo, tus compañeros de trabajo te están animando y todo va bien, ¿verdad? Estás triste por un evento en especial, situacional, y es temporal, de 2 a 3 días. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando de un trastorno, de una enfermedad. Realmente escuchas los dos términos, ¿no? Pero algunas veces cuando la gente escucha trastorno cree que es algo leve, que es algo que no tiene mayor significado, pero en realidad sí lo tiene, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos ya de la depresión, estamos hablando de un periodo prolongado de tristeza de 2 semanas a más tiempo, ¿verdad? Empezando por ahí. Es el primer alerta, digamos, rojo que nos puede dar que esta persona sí está entrando en otra etapa que no es tristeza, por ejemplo.
la otra señal muy evidente es el aislamiento. Generalmente la persona tiende, si tal vez era muy sociable, en el mediodía almorzaba con sus compañeros de trabajo, hoy esta persona prefiere estar sola, ¿verdad? La mayor parte del tiempo, el aislamiento. Otro elemento que nos puede dar una indicación es disminuye el apetito. También la persona tiene problemas para dormir, ya sea que duerma poco, ¿verdad? Le puede generar insomnio, o también que duerma demasiado. Puede ser otra alerta, ¿verdad? Que la persona solo quiera pasar descansando, que dice que está rendida, que tiene poca energía, y el fin de semana, si dormía una siesta de 2 horas, hoy se levanta a las 11 de la mañana, ¿verdad? Y todavía no se quiere levantar. Entonces, pero lo hace de manera recurrente, no de manera ocasional. Como cuando estamos cansados, ¿verdad? Por una semana difícil y el sábado te quedas haciendo una siesta, pues, prolongada. Entonces, ahí empezamos a detectar que hay realmente otro tipo de situación, es otro cuadro el que está presentando la persona. Y fíjese, licenciada, entrando en temas empresariales, esto también es una realidad que pasan muchas personas en sus trabajos, en sus negocios. A veces hay jefes que identifican también esto en sus colaboradores o los mismos colaboradores con sus compañeros. Podemos decir que de alguna forma el ritmo laboral que a veces acostumbramos a decir, es que esto así es, dice, y probablemente sí, pero podemos de alguna forma canalizarlo a que eso no nos afecte. A mi pregunta, ¿a qué va? ¿Cómo podemos también nosotros, o en el ambiente laboral, cómo enfrentar esto? Pues como una realidad que la gran mayoría de salvadoreños vivimos, podemos canalizar, que es parte de uno de los motivos que puede conllevar a esto también. Claro, hay dos situaciones ahí, ¿verdad? En esa pregunta que tú me haces. Lo primero es saber identificar si un colaborador tiene o no depresión, o está presentando, ¿verdad?, este tipo de cuadro, o simplemente puede estar triste por alguna situación afectiva, que es lo más común, ¿verdad?, o otro tipo de situación. Entonces, lo primero es ver si, por ejemplo, en el rendimiento de la persona disminuye, por ejemplo, un promedio de un 30 a un 50%, no entrega sus trabajos a tiempo, en las reuniones llega tarde, o en las reuniones está ahí físicamente, ¿verdad? Pero su mente está en otro lugar y tiene muchos problemas de concentración. O sea, le cuesta realizar un trabajo porque se le dificulta el concentrarse. Entonces, su productividad realmente baja de una manera significativa y también tiene ese tipo de comportamientos que se puede aislar de sus compañeros de trabajo, ¿verdad? O puede estar también irritable continuamente. Otro factor que podemos alertar es si la persona falta con frecuencia, ¿verdad? Es alguien que era muy puntual antes, que realmente llevaba un buen récord de asistencia y hoy nos está faltando hasta 2 veces en la semana. Y me imagino, licenciada, que con base a su experiencia vio muchos casos similares, me imagino, ¿verdad? Claro, desde luego que sí. Y una de las cosas importantes es el apoyo que pueda recibir el colaborador, que creo que es algo que también va enlazado, además de detectarlo, ¿verdad? Porque generalmente lo que nos ocurre, lo típico, ¿verdad? Que nos ocurre, sin lógicamente enfatizar ninguna empresa, pero es por nuestra cultura, ¿verdad? Generalmente ocurre que empezamos a sancionar a este colaborador, ¿verdad? Porque no entregó su productividad a tiempo, porque de repente no dio los resultados esperados, ¿verdad? Entonces o le ponemos una amonestación o el jefe lo manda a llamar y la forma en cómo se conduce y se orienta ante la persona no es la adecuada como para que la persona o el colaborador sienta que está siendo apoyado. Entonces creo que ahí hay un estigma, ¿verdad? Hay un estigma. Primero nos cuesta identificar quién es la persona que presenta ese cuadro. Y 2, a la hora que detectamos un problema, como líder, ¿verdad? El jefe, gerente de área, ¿cómo lo va a abordar? ¿Verdad? Tener esa preparación como líderes para poder ser empáticos y humanos a la hora de tratar a una persona con un problema. Porque eso podemos ayudar a la persona a ir saliendo de ese proceso o hacemos todo lo contrario. Podemos colaborar para que el cuadro vaya empeorando. Okay. Así es, vaya empeorando. Okay. Como licenciada, dentro de esto también, suele pasar que a veces en un ámbito laboral, familiar o de compañeros universitarios, de escuela,
de bachillerato, porque pues hablábamos también que muchos de los casos Sí. son jóvenes los que pasan estas Claro. realidades. ¿Por qué cuesta pedir ayuda? Quiero llegar a eso también, porque Okay, sí. muchas personas cuando han pasado la etapa o viven en depresión y ansiedad, yo recuerdo un amigo que a veces en sus redes sociales, que usted lo decía, las Sí, redes sí. sociales es el mundo que a veces los jóvenes en su mayoría o las personas en general, es lo primero que buscan cuando se sienten mal. Y una vez un amigo veía que en sus redes sociales era compartir frases deprimentes, comentarios X, y podemos decir comentarios feos o imágenes feas. Sí. Y esta misma persona, en su momento que lo vi, yo le preguntaba, mira, te comparto le decía, perdón, te comparto este video bonito en TikTok, y me decía, no tengo TikTok. Ah, ¿por qué? Le digo yo. Lo que pasa es que solo cosas deprimentes me salen. Y a veces el algoritmo mismo de las redes sociales le transmite esto a esa persona. Sí. Y lo que quiero llegar también es que yo le decía, y lo aconsejaba y todo esto, y me dijo, mira, vos como vos, muchos me aconsejan, pero gracias. Entonces se nota ese rechazo. ¿Por qué la mayoría de personas que tienen estas realidades, que sufren de depresión, les cuesta pedir ayuda? ¿Por qué se les hace tan difícil obtener lo que en muchos casos piden también? Hablar con alguien, compartir algún momento, pero cuando ya lo tienen, lo rechazan. ¿Por qué sucede esto? Generalmente lo que ocurre primero es de que hay un estigma social, ¿verdad? En la cultura nuestra, donde estamos acostumbrados a no permitir la vulnerabilidad. O sea, el que tú estés vulnerable, por ejemplo, ¿verdad? Te hace ver como débil, ¿sí? Entonces, el vulnerable es el débil, el vulnerable es el que no puede, el vulnerable es el incapaz, ¿ok? Y a veces entonces, pasa que nosotros los hombres, ¿verdad? Te etiquetan, entonces te etiquetan. Es como decir, los hombres no deben llorar o no pueden llorar. ¿Quién lo dijo y cuándo lo dijo? Correcto. ¿Y por qué lo dijo? Claro. ¿Verdad? Pero es un estigma, ¿verdad? Entonces estamos orientados a eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona, ¿verdad? Al presentarse tal cual como se siente, es como muy vulnerable. Es como decir, me van a hacer bullying, se van a burlar de mí, van a herir mis sentimientos. Entonces la persona pone una coraza, pone un sistema de defensa. Hacer el caso como cuando van en una manifestación, ¿verdad? Y llevan exacto, eso para defenderse, porque dice, ok, me voy a defender, ¿verdad? Entonces, aún con las personas que a veces son sus amigos, la persona desconfía y cree que el que le va a dar ayuda, ¿verdad? En realidad, en el fondo, no lo va a hacer. Entonces, primero tenemos que trabajar bastante fuerte, ¿verdad? En una campaña de concientización a nivel nuestro de la población salvadoreña de comprender y entender que son enfermedades, que son situaciones especiales y requieren un apoyo especial, ¿verdad? Pero, como te vuelvo a repetir, ese estigma de el ser vulnerable, ¿verdad? Nos hace sentir como débil. Y entonces la persona en ese sentido se siente imposibilitada de pedir ayuda, ¿verdad? Y cuando pedir ayuda es de valientes, por eso decimos, la persona que pide ayuda, hay que felicitarla porque tiene la valentía de reconocer que hay una debilidad y que necesita ser apoyada o ayudada. Podemos decir que da un gran paso en su vida desde ese momento. Así es, desde ahí la persona demuestra que realmente quiere salir adelante, ¿verdad? Y lo que necesita es un apoyo, un acompañamiento. Ok. Licenciada, volviendo al ámbito empresarial, ¿cómo yo como jefe, cómo yo puedo de alguna forma o cómo debo reaccionar ante estas situaciones? Usted nos presentaba un caso X o un comentario X de que a veces sucede que, bueno, no está dando bien su trabajo, lo voy a sancionar, le voy a poner ahí algo, si no le voy a decir, te voy a despedir, porque suele pasar a veces en personas que tienen sus negocios. Puede ser los casos que a veces en El Salvador, pues hay mucha gente que es emprendedora, tiene sus colaboradores, pero a veces no sabe cómo actuar ante esas situaciones, pues que al final, de alguna forma, ayudar, podemos decir, al colaborador también impulsa al mejoramiento de su emprendimiento, de su negocio, porque todo suma, podemos decir. ¿Cómo yo, como jefe, como gerente, cómo puedo generar ese vínculo y cercanía para que mi colaborador no se sienta aislado y que de alguna forma también dentro de su entorno laboral obtenga una ayuda? Ok, lo primero, ¿verdad?, es que el líder de área, ¿verdad?, tiene que ser una persona humana y empática. ¿A qué me refiero con estos dos términos? El ser humano quiere decir que pueda comprender y entender a la otra persona, ¿no? Y el que sea empático es, me pongo en tus zapatos
y trato de ponerme en tu situación, bajo tu perspectiva. Pero eso también implica otro tipo de factores importantes. Primero, la confidencialidad, ¿verdad? Poder hablar en privado con la persona, no delante de sus compañeros, y en privado significa mantener esa confidencialidad para que le dé a la persona la seguridad que te voy a apoyar, que te voy a acompañar, pero no todos tus compañeros van a saber cuál es tu situación y cuál es tu problema. La persona tiene que sentirse segura, que está confiando en alguien que le da seguridad, que le da esa protección, empezando por la información, ¿verdad? Que es confidencial. Y en nuestra cultura eso es bien difícil, sí, ¿verdad? Es bien difícil, como dicen, pueblo pequeño, ¿verdad? Infierno grande. Infierno grande, sí. Así es. Entonces, empezando por ahí, ¿verdad? Tenemos que ser humanos, pero también empáticos a la vez. Y saber ganarse la confianza de la persona y en privado decirle, he observado, ¿verdad? Este tipo de comportamiento, antes no lo había observado, quisiera saber si puedo apoyarte en algo, si está sucediendo algo en lo que yo te pueda apoyar, ¿verdad? Ponerse en ese lugar. Y la persona, al ver esas condiciones, es bastante factible que se pueda abrir y que pueda pedir esa ayuda que está necesitando. Y realmente esto lo menciono porque, y vuelvo a esto entorno, pues, y no es como que, es que quizás por la empresa tal, el negocio tal, no, sino que, bueno, a veces pasa que muchos de nuestros asociados, a quienes saludamos con mucho cariño, tienen sus negocios, yo lo mencionaba, son empresarios, sí, y quizás al ver esto van a decir, pues, probablemente con fulano de tal, eso está pasando, esta situación quizás tengo que ponerle cuidado, pues, porque al final es una importancia también, el colaborador es parte de la empresa, entonces claro, la importancia de tener ese cuidado también y ese acompañamiento que en el ámbito laboral, y usted lo menciona, pues también es bastante importante. Suele pasar a veces que usted menciona el lado como qué podemos hacer, pero a veces pasa que no nos damos cuenta y mira, pues échale ganas, o mira, hace esto, hace lo otro. Entonces, a veces quizás estamos echándole más leña al fuego, ¿verdad? Entonces, claro, ya usted lo mencionaba, cómo evitar todo esto, pero ¿qué hacer también, licenciada, en mi empresa, en mi negocio? ¿Cómo puedo canalizar también esto? Porque hay la mayoría de empresas, podemos decir que en recursos humanos son psicólogos. Es bueno, y me atrevo a decirlo, que esa persona también esté como a la par de las áreas, o esté pendiente, o mejor dicho, genere espacios también para al final echar a andar la empresa y evitar o reducir este tipo de situaciones. ¿Considera usted que eso es bueno? ¿O un acompañamiento aparte de manera más clínica? Sí, yo creo que va a depender del caso, ¿verdad? El caso va a determinar qué ruta es la que vamos a seguir, ¿verdad? Lo importante primero es identificar, ¿verdad?, quién es el colaborador, luego darle el apoyo, el acompañamiento de manera privada, pedirle cómo te puedo acompañar, cómo te puedo ayudar. Podría ser que la persona sí definitivamente necesite atención psicológica y médica también, porque tenemos que ver el caso desde un punto de vista integral, ¿verdad? Y multidisciplinario. Entonces puede ser que también si yo en la empresa tengo los recursos, ¿verdad? Y cuento con los recursos a través de gestión humana o recursos humanos, como les solemos llamar también, ¿verdad? Para que ellos inclusive nos puedan dar charlas y que también el personal en la empresa pueda estar como más empapado de lo que es el tema en general de la salud mental y cuáles son, digamos, los cuadros como más básicos. Si esto nos puede ayudar a concientizar, ¿verdad?, a los colaboradores que trabajan en la empresa, pues todo eso abona, ¿verdad? Todo eso apoya y ayuda. Y por otro lado, con la persona, dependiendo del caso, ¿verdad?, si no es una situación como ya muy clínica, proporcionarle los espacios para que pueda recibir la atención médica y también pues la asistencia a la terapia, ¿verdad? Para eso también la empresa deberá ser flexible en el tema de sus horarios, ¿verdad?, cambiarle horario de trabajo al colaborador. Todo esto a la larga, fíjate, Roberto, lo que ocurre es que el colaborador, cuando ve que la empresa lo ve como ser humano y no como un número más en la empresa, genera mayor lealtad, ¿verdad? Y se genera más identificación con la empresa. Y dice, no, la empresa realmente me ha apoyado, me ha ayudado en los momentos más difíciles. Entonces, al final, también no solo el jefe, sino que el empresario, ¿verdad?, gana porque tiene a un colaborador que le es fiel y que le es leal y que le va a apoyar también cuando él lo necesite. Podemos decir que al final esto suma a la empresa. Al final no, Así porque es. cualquiera puede decir, claro, no, es que
¿por qué? O sea, hay que ver a él Sí, cómo hace. cómo sale, Al final, ¿verdad? Cómo es resuelve. parte, exacto, es parte fundamental de esto. Interesante. Nos hemos enfocado en lo empresarial, pues porque nosotros acá nos interesa mucho también, pues dentro de estos ámbitos, pero toquemos rápidamente, porque va surgiendo mis dudas en la plática, un poco más en la familia, porque también sucede, nosotros como empleados o colaboradores o quienes nos ven o escuchan, a veces sus realidades no solo en el ámbito laboral, también viene de un lugar, el origen también del problema, podemos decir, o sus casos de depresión y ansiedad. En el tema familiar, ¿cómo yo, licenciada, como papá, como mamá, puedo identificar también esto en mis hijos? Muchos de nuestros asociados acá nos acompañan con sus hijos y vemos esas familias que a veces vienen a hacer sus trámites acá. ¿Cómo yo como padre puedo lograr identificar también esto en mi familia? O si podemos tocarlo en dos ámbitos, hemos dicho hijos, también cómo lo identifico en mi matrimonio, porque a veces pasa también que muchos matrimonios finalizan o suceden porque quizás una de las partes sucede algo o ambos está sucediendo algo. Entonces, dentro de este entorno familiar, ¿cómo logramos identificar esto? Y al lograr identificarlos, ¿cómo actuar rápidamente también? Muy bien, claro, en cuanto a los hijos, digamos, sobre todo los padres, ¿verdad? Si cuenta con ambos padres, porque tenemos muchas familias disfuncionales, ¿verdad? Pero una familia disfuncional también puede apoyar y puede ayudar, ya sea que esté con sus abuelos, o esté solo con papá, o esté solo con mamá. Me refiero que siempre debe haber un adulto mayor responsable del menor, ¿verdad? En este caso de los hijos. Entonces, en este caso, un aspecto importante primero es la observación, ¿verdad? El que yo tengo que observar el comportamiento y la conducta de mi hijo o de mi hija, ¿verdad? Si de repente empiezo a ver que, por ejemplo, en la mesa estamos comiendo, ¿verdad? Acostumbramos a cenar juntos y de repente se come la mitad o menos de la mitad o dice que no quiere, que no tiene hambre o de repente pasa más tiempo en su dormitorio, ¿verdad? Lo veo menos, pues habla menos, es decir, ese nivel de energía normal, digamos entre comillas, ¿verdad? Que el hijo o la hija tiene, sobre todo que hay algunos niños que son hiperactivos, ¿verdad? Y no paran, y no paran, y ahí papá y mamá sufren en ese tema. Entonces, lo primero es observar, ¿verdad? Todo aquel comportamiento que yo considere que está fuera de lugar, que mi hijo está presentando. Y dentro de ello, pues también buscar un psicólogo, ¿verdad? Que también es fundamental, pues la psicología como tal. Me gustaría también enfocar en esto, el buscar un psicólogo. Nosotros hablábamos que hay la gente a veces no entiende esto y dice, fui donde el psicólogo, fuiste donde el loquero. Es algo que es muy común hoy en día, todavía en esta época, que la gente lo dice, o crean estos tabú, que esa desconfianza, poder platicar con alguien y no entender que al final es un profesional que conoce de esta rama. Bueno, usted me imagino que le ha sucedido que la gente cuesta como desenvolverse o por lo menos dan el primer paso de buscar al psicólogo, pero cuesta un poquito esto. Con esto quiero preguntarle cuáles son los pilares fundamentales del tratamiento hoy en día. Por ejemplo, las terapias, también una red de apoyo, o medicamentos como tal, que hay casos que lo requieran, pues aunque entiendo que ya los medicamentos así ya no es un psicólogo, sino que es un psiquiatra el que lo ve, ¿verdad? Y entonces me gustaría conocer o cuáles son los que usted considera fundamentales hoy en día. Ok. Excelente pregunta en realidad y gracias por hacerla. Fíjate, Roberto, que una de las cosas importantes para poder apoyar, ¿verdad?, a una persona con este trastorno, con esta enfermedad, es dar una atención en forma integral, ¿verdad? Integral. ¿A qué me refiero integral? Primero, la persona tiene que recibir una evaluación de parte de un psiquiatra para determinar, ¿verdad?, la gravedad que tenemos en cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque en algunos momentos sí es necesaria la medicación, en otros no, ¿verdad? Entonces eso va a depender de la luz que nos dé el psiquiatra con su evaluación. Porque también la psicoterapia, si por ejemplo tenemos un caso, digamos, que está muy avanzado el problema de depresión y queremos trabajar la psicoterapia, solo trabajando psicoterapia no vamos a lograr los resultados que queremos. No vamos a avanzar como quisiéramos porque necesitamos la medicación. Entonces ahí también lo que nos pasa muchas veces es el tabú, ¿verdad? Así como tenemos el tabú de ir al psicólogo, también las personas dicen, no, el psiquiatra, ¿verdad? El psiquiatra es la persona que atiende a los que están mal, a los que ya no piensan bien, a los que...
Entonces, es siempre el tema del estigma, ¿verdad?, que tenemos a nivel general en la temática de la salud mental. O sea, ¿qué profesionales son los que nos van a apoyar en temas de salud mental? ¿Verdad? Es el psiquiatra, también es el psicólogo, también son médicos, dependiendo de cómo es la situación o el caso donde vamos pues a referir, ¿verdad? Porque hay personas que las vamos a referir a alguna especialidad del área de la medicina. Entonces, volviendo a los pilares, ¿verdad? Sí es la atención médica que nos va a dar una luz, ¿verdad? Con el diagnóstico. La psicoterapia, ¿por qué la psicoterapia? Porque nos va a ayudar a transformar los pensamientos en la persona, a apoyarla y a ir superando en el proceso heridas y a ir sanando, ¿verdad? Entonces, por sí solo, la psicoterapia no puede dar los resultados mágicos que nosotros quisiéramos. Y el otro pilar importante es la red de apoyo. Esa red de apoyo puede ser la familia, ¿verdad?, los amigos y las personas que estén más cerca de la persona y que en realidad nos puedan generar un apoyo, que puedan nutrir al proceso. Y eso es bien importante, poder identificar esa red de apoyo, porque en algunas ocasiones, lamentablemente, alguno de los padres no puede ser parte de la red de apoyo. Oh, pero esos son casos. Por eso te digo que depende de cada caso. Así es, porque posiblemente el papá o la mamá es el desencadenante. Entonces hay que tener un análisis bien completo. Por eso el seleccionar esa red de apoyo es muy básico para la persona. Y en el mismo proceso de la psicoterapia pues se va definiendo esa red de apoyo. Las personas que nutren, ¿verdad? Las personas que apoyan. Vamos a decir aquellas que sumen. Yo menciono eso mucho, que nos estén sumando y que no nos resten quizás a lo que estemos pasando, ¿verdad? Así es, aquí me voy a detener en breve, digamos, a esta autora que es muy conocida hoy en día, que es una psiquiatra española, Marian Rojas Estapé. Ella ha estudiado mucho el tema de las personas, las influencias y cómo realmente las personas vitamina, le llama a ella, ayudan a nuestra vida. Ella ha escrito un libro precisamente, cómo encontrar las personas que son vitamina para tu vida. Es decir, aquellas personas que te nutren, que nomás llegan y entran y tú ya estás contento de verlas. Ya te transmiten ese entusiasmo, esa alegría. O sea, así es como identificamos a una persona vitamina, porque la vitamina supuestamente cuando tú la tomas pues te ayuda, te regenera. Entonces esas personas entran de esa manera a nuestra vida, a alegrarnos, a generarnos calma, a generarnos tranquilidad y paz. Pero también existe lo contrario, aquellas personas de las que yo me debo de alejar y donde debo de poner un límite, porque son las personas que por A o B motivo me generan malestar, me generan problemas, ¿sí? Entonces, esa parte es muy vasta. También podemos aplicar esto en algún núcleo de amistades, porque eso sucede que las amistades, yo tengo mi amigo, pero ese amigo tenemos que hacer en común una persona por alguna razón, pero esa persona, no, o sea, nada que ver, como decimos. También lo podemos aplicar en amistades o también en ámbitos familiares, porque en El Salvador, pues, hay muchas familias, y más que todo, quizás en los pueblitos, vémosle así, que viven no solo con mamá y papá y hermano, sino que a veces en el mismo entorno está mi tío, mi primo, y quizás mi tío, mi primo, no me llevo bien, o hay algo que no me... Pero al final vivimos en el mismo lugar. ¿Podemos aplicarlo también a estos ámbitos? Claro, podemos aplicarlo a cualquier ámbito de nuestra vida. Y eso es lo importante de descubrir en realidad, también elegir, ¿verdad?, las personas con quienes vamos a convivir. Esto tiene que ver mucho también con el autocuido, ¿verdad?, con el tema de cómo me cuido, los límites que yo pongo, ¿verdad?, y las personas a quien yo selecciono que estén cerca de mi círculo, que me puedan apoyar y que me puedan ayudar para salir adelante. Pero sí, es muy aplicable, ¿verdad?, en todos los ámbitos, laboral, ¿verdad?, social y familiar. Perfecto, licenciada. Ya casi para ir finalizando, casi, porque yo creo que ya se nos hizo bastante largo, pero ha estado muy interesante, la verdad. Me gustaría, licenciada, que nos dé un mensaje general para una persona que alguien nos pueda ver cuando vea este video, cuando escuche en Spotify, que esté pasando una situación similar, que esté pasando por depresión, por ansiedad. ¿Qué le diría en general a esa persona que hoy en día vive en esa realidad que lo está matando, podemos decir emocionalmente, que lo está mortificando? ¿Qué le diría a usted? Bueno, principalmente yo le diría que no está solo,
que no es culpa de él, ¿verdad? Que no está roto tampoco. Le diría que la depresión miente. La depresión te hace sentir que no hay salida, que no hay solución, pero no es así. Definitivamente está comprobado que sí hay salida y que sí hay solución. Y le diría que pedir ayuda es de valientes y que se una al grupo de los valientes, ¿verdad? Que se una a ese grupo. También le diría que si hoy en día él o ella está respirando y cree en Dios, eso es una ganancia. Eso le digo. ¿Cómo podemos contactarla a usted si hay alguien que nos escucha, nos mira y dice, me interesaría pasar? Porque nos comentaba usted que ahora pues tiene su clínica psicológica. Claro. Y ¿cómo puedo yo contactarme con usted? Con la licenciada Granados, ¿yo cómo puedo tener una cita? ¿Existe algún sitio web, algún número de WhatsApp donde podamos contactarnos con usted? Sí, perfecto. Me pueden contactar por WhatsApp al número 7786-8402 o también en Instagram, ¿verdad? Tengo una página que se llama psicologiaintegral.sb. Los invito para que puedan visitar la página, ahí pueden encontrar mucho material. Y ¿verdad? Que la sigan. Y que me sigan también, que me den seguir, sí. ¿verdad? Aquí traigo mi vasito, okay, de atención buenísimo. psicológica integral. Aquí está mi logo. Este es mi logo, ¿verdad? Perfecto. Muy bonito. Entonces, eso lo pueden encontrar en Instagram, ¿verdad? Pueden encontrar más información y ahí también puede haber un link que automáticamente les ayuda para poder hacer la cita. Perfecto, de igual manera a quienes nos miran vamos a colocar en la parte superior, en parte baja, vamos a colocar sus datos, el número y el sitio web, el sitio en Instagram para poder lograr también obtener una cita, ¿verdad? Que como lo decíamos, es importante hoy en día tener estos acompañamientos con un psicólogo como tal. Licenciada Granados, de verdad que para mí ha sido un gusto tenerla acá en la casa de Coaspay, en esta radio que estamos acá, que es muy bonita y todo. Gracias por estar con nosotros, por platicar de este tema muy interesante. De verdad, a todos los que nos miran, a todos los que nos escuchan, ya lo decía la licenciada Granados, buscar ayuda es de valientes y es importante hacerlo. Pues estamos a tiempo. Todos estamos a tiempo, ¿verdad? Y lo podemos hacer. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que no sea solo esta vez. Podemos platicar otras veces y es bienvenida acá en Coaspay. Bueno, muchísimas gracias. Realmente la oportunidad es muy valiosa y pues estoy abierta a otras invitaciones, ¿verdad? Siempre lo hagamos con tiempo, así como esta vez, y realmente es un gusto poder apoyar y poder dar un granito de arena, ¿verdad? En un tema tan importante y felicitarles también a ustedes, ¿verdad? Por esta iniciativa, porque es una forma de apoyar la salud mental y dar a conocer a los demás y generar una conciencia, ¿verdad? Sobre este tema y sobre qué puedo hacer yo para ayudar, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Así que gracias, Roberto, muy amable de tu parte, un gusto. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han visto, nos han escuchado. Recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Coaspay DRL, nos pueden encontrar en Spotify como Coaspay Cast, que es este espacio para platicar con profesionales de este ámbito cooperativista y también ámbitos de nuestra realidad y nuestra vida social. Así que muchas gracias a todos por escucharnos este día y nos vemos en otro episodio más.